Bendito sea el nombre del Señor, que nos permite poder estar juntos en esta noche para poder compartir la palabra que Dios nos ha dejado escrita para nuestras vidas. Quiero, mis amados hermanos, invitarlos en esta noche a que juntos podamos orar y nos presentemos delante del Señor, para que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, quien siempre nos hable esa palabra que Él tiene para nosotros. Vengamos delante del Señor, por favor, en palabras de oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la bendición, la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder conectarnos, de poder, Señor, junto con mis hermanos, abrir tu palabra y poder ser enseñados por tu Espíritu Santo, poder ser fortalecidos y poder recibir esa palabra que viene de los cielos para nuestras vidas, para nuestros corazones. Dios mío, la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de tu boca. Es por eso, Señor, que en esta hora venimos a rogarte que nos des una palabra fresca, Señor, que salga de tu boca, para que esa palabra pueda hacerse real, para que esa palabra pueda hacerse vida dentro de nosotros. Estamos, Dios mío, necesitados, así como esa tierra está sedienta por agua, Señor, también nuestros corazones están sedientos por una palabra fresca que salga de tu boca. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos juntos como iglesias, como congregación, Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Suplicamos también, Dios mío, por todas aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas, Señor, que están pasando en este momento, Señor, que están siendo infectados por el virus, Señor. Te rogamos en esta hora que pongas tu mano sanadora sobre sus vidas. Te rogamos que llegues hasta ese lugar donde ellos se encuentran, sea en su cama, Señor, de casa, o en esa cama de hospital, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, que llegue trayendo el bálsamo que ellos necesitan, Señor Jesús, para que su cuerpo pueda ser restaurado, pueda ser sanado, pueda ser, Señor, completamente libre, Señor, de este virus en esta hora. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros pastores, Señor, que caminan juntos en armonía. Los ponemos en tus manos y te suplicamos que seas tú como nuestro guardador, como nuestro proveedor, como nuestro libertador, como el poderoso gigante delante de nosotros. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros a lo largo de esta palabra, Señor, de este tiempo de enseñanza, pero también a lo largo de la noche y del mes que recién inicia. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, mi Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados y para poder ser parte de esta transmisión que llevamos noche tras noche para que podamos recibir esa palabra fresca de parte del Señor. Quiero en estos minutos que vamos a estar juntos conectados, quiero que hablemos acerca de la primera señal que hizo el Señor Jesús en su ministerio. La primera señal de Jesús. Esta señal es una preciosa señal, es un milagro que realmente el Señor Jesús hizo, y eso mostraba o daba la pauta, el inicio del ministerio del Señor Jesús sobre esta tierra. Yo quiero que por favor ustedes me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ahí está el primer milagro que el Señor Jesús realizó para dar inicio a sus 3 años y medio de ministerio durante Él estuvo en esta tierra. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos verdades tan preciosas. Cuando nosotros las leemos, las estudiamos, las analizamos, realmente, mis amados hermanos, vamos a llegar a la conclusión y nos vamos a dar cuenta que pasaríamos toda nuestra vida estudiando el Evangelio de Juan y aún así no agotaríamos las verdades tan hermosas y tan preciosas que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Pero en el capítulo 2 del Evangelio de Juan y el versículo 1 hasta el versículo 11, ahí está la primera señal del Señor Jesús. Básicamente todos nosotros como cristianos ya conocemos y hemos oído mucho hablar de este milagro, de esta señal que el Señor Jesús hizo.
Pero como les vuelvo a repetir, aún y cuando lo oigamos de muchas personas, siempre el Señor nos va a bendecir y nos va a dar una palabra fresca con respecto a esta primera señal de Jesús. Yo quiero leer para iniciar, quiero leer el capítulo 2 y el versículo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 2 y el versículo 11, el Señor dice la escritura de esta manera: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren, mis amados, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, básicamente nosotros vamos a encontrarnos con que el Evangelio de Juan tiene varios grupos de 7. Entre algunos de ellos están los 7 títulos, los 7 nombres que se le dan al Señor Jesús, como el yo soy, la puerta de las ovejas. Y usted puede encontrar los 7 títulos del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. También nosotros podemos encontrar las 7 señales en el Evangelio, y esta es la primera de ellas. Pero también podemos encontrar los 7 discursos tan hermosos que el Señor Jesús dio mientras Él caminó sobre esta tierra. Así es que este Evangelio tiene verdades hermosas que sería bueno que nosotros tomáramos el tiempo para poder estudiar este Evangelio tan bonito. Se dice que este Evangelio fue escrito aproximadamente de unas 1500 palabras para que fuera un lenguaje sencillo de comprender por todos nosotros. Pero realmente no me quiero enfocar al Evangelio de Juan en general. Yo quiero enfocarme específicamente a la primera señal que el Señor Jesús hizo. Y aquí este versículo nos dice claramente el final de la historia, y es ahí donde voy a empezar, en el final. Dice que este fue el principio de señales que Jesús hizo y sus discípulos creyeron en él. Así es que básicamente esta primera señal que Jesús hizo era para mostrarse a sus discípulos, pero también para comenzar a que las personas que vivían en esa ciudad comenzaran a creer en el ministerio y comenzaran a creer en quién era el Señor Jesús. Así es que de este milagro quiero que nosotros hablemos en esta noche. En primer lugar, dice, voy a leer ahora sí, voy a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Permítame hacer una pausa en estos 2 versículos para poder explicar un poco de lo que estaba sucediendo en un preámbulo, en el inicio, donde quiero que veamos el tiempo y quiero que veamos la ocasión que estaba llevándose a cabo en ese momento, que era una preparación para poder ver el milagro que Jesús iba a realizar. Así es que inicia este versículo diciendo: al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Ustedes, los que me conocen, saben que yo soy muy curiosa, muy preguntona, y me gusta investigar cada palabra de la Escritura. Así es que dice al tercer día. Al tercer día puede referirse a 2 cosas. En primer lugar, puede referirse al tercer día hablando en el contexto de los versículos del capítulo 1, hablando de cuando Jesús se encontró con Natanael, aquel que fue su discípulo. Probablemente se refería a ese encuentro de Jesús con Natanael. De ahí se contaron 3 días después, porque dice al tercer día se hicieron unas bodas. Pero déjeme no enfocarme en con quién estuvo Jesús. Quiero enfocarme en lo que significa el tercer día. Porque este primer milagro, esta primera señal que el Señor Jesús hizo, estaba marcando el inicio de su ministerio, pero estaba el Señor mostrando una verdad espiritual grande, preciosa, hermosa, que eso es lo que nosotros vamos a poder entender y contemplar en esta noche. Así es que dice que al tercer día.
Al tercer día, lo que el Señor o lo que su palabra nos ha dejado escrito es que nos estaba dando una referencia del tercer día cuando Jesús resucitaría en días o en años venideros. Cada señal, mis amados, cada señal, cada milagro que el Señor Jesús hizo aquí en el Evangelio de Juan nos muestra a nosotros una verdad espiritual, la cual necesitamos extraerla, entenderla por el medio del Espíritu Santo para que veamos qué es lo que el Señor ha querido dejar para que nosotros lo rumiemos, lo meditemos y lo atesoremos en nuestro corazón. Así es que inicia el relato diciendo al tercer día. Al tercer día definitivamente está haciendo alusión que este milagro era una señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros sabemos que Jesús resucitó al tercer día. A él lo crucificaron, él murió estando en esa cruz y cuando Jesús murió, salió su espíritu. Todos nosotros sabemos que bajaron su cuerpo y el cuerpo lo pusieron en la tumba. Pero el espíritu y el alma de Jesús fueron a las partes bajas de la tierra y ahí estuvo hablando y conversando con las personas que estaban en la parte baja de la tierra. Todo eso ya lo hemos visto en otro estudio. Pero en este momento, el tercer día se refiere o hace una referencia directa al día de la resurrección de Jesús. Esta señal entonces y este milagro tiene que ver con la resurrección de nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante que nosotros extraigamos cada parte, cada palabra de la Escritura para poder entender lo que Dios nos ha querido dejar como un manjar exquisito para nosotros. Así es que el tercer día, en primer lugar, se hace referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue el tercer día, muy temprano en la madrugada del tercer día, que nuestro Señor Jesús resucitó de la muerte. Y Él dijo: tengo el poder, tengo las llaves de la muerte y del infierno en mis manos. Así es que este milagro nos está hablando de la resurrección de Jesús. Veamos en segundo lugar, dice que el milagro tomó lugar al tercer día, pero dice también que se hicieron unas bodas. ¡Qué hermoso! Dice que fueron unas bodas en Caná de Galilea. Mire qué hermoso este segundo punto que nosotros podemos extraer de este versículo número 1. En segundo lugar, nosotros vemos la importancia que hay en el corazón de Dios, lo que es el matrimonio. Mis amados hermanos, todos nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer es algo que Dios ha establecido desde el inicio de la fundación del mundo en el Génesis. Dios hizo un hombre, Dios hizo una mujer y los unió. Fue en el corazón y en la mente de Dios que se originó el matrimonio. De ahí nosotros podemos entender la importancia de por qué el matrimonio debe de ser un hombre y una mujer. Dios en el Génesis dijo Adán y Eva, no Adán y Esteban. Dijo Dios Eva y no dijo Eva y Evo. Dijo varón y hembra, Adán y Eva los hizo y Dios los unió. Tan importante es el matrimonio en su corazón y en su mente que ha dejado que esta hermosa relación entre una esposa y un esposo sea una figura de algo que va a suceder eternamente y para siempre. Habrán unas bodas, habrán una vez más unas bodas. Y no es casualidad que este primer milagro del Señor Jesús, esta primera señal, no es casualidad que era una bodas. ¿Por qué no fue un 15 años? ¿Por qué no fue una boda de plata o un aniversario de alguien? No. Era una fiesta de bodas. Era una conmemoración muy especial para una pareja, pero también para todas sus familias.
El motivo del por qué tenía que ser una boda es simple y sencillamente porque este milagro estaba haciendo alusión también al milagro más hermoso que ha de darse en el tiempo futuro. En un futuro, mis amados, donde la iglesia va a unirse en bodas con nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, somos esa novia ahora en día. Nosotros, la iglesia, somos la novia que se está preparando para encontrarse con el Cordero en las nubes y poder casarse en bodas una vez más. Yo lo invito a que vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 19 y quiero leer el versículo 7, una escritura muy conocida por todos nosotros. Apocalipsis 19:7 dice la escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, oiga, las bodas del Cordero. Este es un evento futuro. Este es un evento que está profetizado en las escrituras, que está por suceder en la eternidad, no muy lejana. Pocos años son los que nos están separando ya de la eternidad. Nadie puede predecir el tiempo. Nadie puede poner ni fechas ni hora, pero de que el tiempo está corto, está muy corto. De que todo esto termine y nosotros entremos al milenio y a la eternidad con nuestro Dios y puedan las bodas del Cordero llevarse a cabo. Ese debería de ser nuestro enfoque. Ese debería de ser nuestra meta como cristianos, prepararnos. Estar preparando nuestras vidas para encontrarnos con nuestro amado esposo celestial. Dice entonces el versículo: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia de Dios, este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo donde la iglesia, ustedes y yo necesitamos estar preparando nuestro vestido. Estamos por casarnos. Estamos por entrar a esas bodas con el Cordero de Dios. Y nadie puede ir a las bodas si antes no se ha preparado. El novio está listo en los cielos, está sentado esperando ansioso por su novia. Es la novia, es la iglesia que necesita prepararse. Y Dios nos está dando este tiempo precisamente para que ustedes y yo nos preparemos. Preparemos nuestro vestido de novia y estemos preparando nuestro corazón para encontrarnos con nuestro novio celestial. Así es que no es duda. No es casualidad que el Señor Jesús fue invitado a unas bodas que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Caná de Galilea. Esta señal, este milagro entonces que el Señor Jesús no solamente nos habla de su resurrección futura para ese momento, pero también este milagro nos está hablando acerca de la unión que va a haber entre la iglesia y Cristo en el futuro no muy lejano. Necesitamos prepararnos. Por eso es que compartimos la palabra de Dios. Por eso es que noche a noche estamos llevando comprometidamente, con responsabilidad, la palabra del Señor, para que nosotros estemos escuchando la palabra, para que estemos limpiándonos por medio de su palabra. Pero veamos el tercer aspecto en el versículo 1. Al tercer día, ya vimos qué significa, ya vimos por qué fueron unas bodas, pero dice que las bodas se llevaron a cabo en Caná de Galilea. Galilea era el lugar que Dios escogió para mostrarse como el Hijo de Dios en su gloria con esta primera señal. Y mire cómo es Dios de hermoso, porque lo vil, lo menospreciado, lo que todos desechan y lo que todos tiran, es lo que Dios agarra para poder glorificar su nombre, para poder hacerse Él glorioso y que nadie más reciba la gloria. Galilea, mis amados, era una ciudad fea. En pocas palabras, era una ciudad fea. Era una ciudad poco deseable. De hecho, aquí en Juan capítulo 1 y los últimos versículos desde el 46 en adelante, estaba hablando ahí Natanael. Y Natanael le dijo a otro de los discípulos, le dijo, de Galilea puede salir algo bueno. De allá de Nazaret
No, si ahí es feo. Se llamaba Galilea de los gentiles, le decían, porque ahí habían muchos gentiles. Ahí vivían muchos hombres y mujeres que ni siquiera sabían nada de Dios. Pero ese fue el lugar. Galilea fue el lugar que Dios decidió escoger para manifestar su poder y su gloria a través de este milagro. Mis amados hermanos, si hay algo digno en nuestras vidas, no es porque nosotros seamos algo bueno, es porque Él le ha placido escoger a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para hacer que su gloria y su poder sea manifiesto a todo el mundo. Así es que en Galilea se dice que el 70% de los milagros del Señor Jesús se realizaron en Galilea, para que usted pueda contemplar cuánto tiempo y cuánto estuvo el Señor Jesús haciendo en esta ciudad que todos la despreciaban y la llamaban Galilea de los gentiles. 11 de los 12 discípulos de Jesús precisamente salieron de aquí, vivían aquí en Galilea. Uno de ellos no nació ni creció en Galilea y él fue Judas Iscariote. Qué impresionante lo que Dios hace. Definitivamente el poder y la gloria es únicamente para Él, porque no hay nada que nosotros podamos emanar que sea digno, sino solo Él. Solo Él es digno de nuestro amor, de nuestra entrega y de nuestras vidas rendidas a Él, porque Jesús escogió un lugar donde nadie podía creer que nada bueno iba a suceder ahí. Estas bodas se llevaron a cabo en Caná de Galilea. Pero dice que en estas bodas estaba María y también dice que fueron invitados el Señor Jesús con sus discípulos. Así es que ellos estaban ahí. Ellos estaban juntos comiendo y departiendo, y normalmente las bodas judías era un periodo de 7 días las que se hacía la celebración de bodas, para que usted tenga una idea. Así es que eran 7 días los que ellos estuvieron ahí, departiendo, gozando en medio de Galilea, en medio de estas bodas, esperando el tiempo hermoso en el que el Señor Jesús iba a mostrar su poder y su gloria. Pero en segundo lugar, ahí vemos la petición de María, la madre de Jesús. Yo quiero que veamos el versículo 3 al 5. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 3 al 5, porque ahí María le hizo una petición a Jesús. Dice, y faltando el vino, estaban en la boda, estaban todos alegres y gozosos, pero tenía que haber un pelo en la sopa. Y dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Permítame quedarme otros minutitos aquí en estos 3 versículos, desde el 3 hasta el 5. Quiero quedarme para que extraigamos y veamos cómo es lo que está sucediendo, lo que se está llevando a cabo en esta preciosa fiesta que eran las bodas. Dice que les faltó el vino. Y esto era algo realmente tremendo, era algo estresante para el novio, para la novia, para el maestresala, que era el organizador de la fiesta. Era algo muy estresante y María vio lo que estaba sucediendo. Se dice o se cree que María tenía alguna relación o algún tipo de parentesco con alguno de los novios, porque ella estaba muy pendiente, ella estaba muy cerca de lo que estaba sucediendo. Eso es apenas algo que dicen los teólogos y los estudiosos de la Escritura. Pero María dice que ella notó que no había vino. Y ella le dijo a Jesús, no tienen vino. Pero mire la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mire, cualquiera podría decir que esta respuesta que Jesús le dio a su madre María es una respuesta tosca o grosera. Alguien puede decir, wow, ¿cómo le contestó él a su madre? Y no es así.
En realidad, esta era una expresión de amor y de respeto hacia una persona, porque le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y este término mujer en el griego es como decir señora, un término de respeto a una persona que está casada. Así es que Jesús en ningún momento le faltó el respeto a su madre, sino que él le dijo, ¿qué tienes conmigo? Como quien dice, momento, voy a mostrar algo dentro de un momentito. Y Jesús en ningún momento entonces le faltó el respeto a María. Pero Jesús le dice, aún no ha venido mi hora. Y es por eso que este milagro una vez más se relaciona para el día de la muerte del Señor Jesús. Al principio vimos que al tercer día se refiere al tercer día que Jesús iba a resucitar. Pero ahora Jesús, con esta respuesta que le da a María, Jesús le está diciendo, aún no ha venido mi hora. Jesús estaba hablando de la hora de la resurrección. Jesús estaba hablándole a ella de la hora en la que él iba a ser entregado e iba a entregar su espíritu al Padre Dios. Así es que cómo podemos ver que todo este relato está realmente bien compenetrado, bien orquestado por Dios y por su Santo Espíritu, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la primera señal que hizo Jesús. Así es que Jesús le dice, no ha venido mi hora. Jesús sabía. Jesús tenía la plena conciencia de que el Padre había estipulado un día específico en la que Él iba a ser crucificado, iba a entregar su espíritu y Él iba a morir para cumplir el hermoso y el precioso propósito que el Padre tenía al enviarlo a este mundo. Mire lo que Jesús dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en el versículo 1, Juan 17:1, mire lo que el Señor Jesús dice en esta ocasión. Jesús le dice allá a María, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Pero aquí vemos todo lo contrario en las palabras de Jesús. Este capítulo 17 se escribió en la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos acá en la tierra. Así es que Jesús, para este momento, Jesús sabía con seguridad y con certeza que su tiempo ahora sí había llegado. ¿Qué dice capítulo 17 y el versículo 1? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Ahora sí, miren. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo Jesús y el Padre y el Espíritu Santo caminaban en un común acuerdo. Así es que cuando María en estas bodas le dice a Jesús, Jesús, allá te necesitan porque no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. La hora de mi muerte todavía no ha llegado. Recordemos, mis amados hermanos, que en este momento el Señor Jesús apenas estaba iniciando sus 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. Así es que Jesús dice a María, mi hora todavía no ha llegado. No ha llegado la hora de entregarme para ser torturado y ser asesinado. Así es que Jesús en ningún momento estaba siendo duro, ni tampoco estaba siendo tosco al responderle a su madre de esa manera. Pero vemos en el versículo 5, vemos cómo ahora las cosas cambian, porque Jesús había estado viviendo con María en su casa. El Señor Jesús había estado bajo la autoridad de esta mujer como su madre, pero ahora las cosas cambian directamente desde el cielo. Porque en el versículo 5, regresé a Juan 2 y ahora en el versículo 5, su madre dijo, María les dijo, a los que servían, ¿qué les dijo? Haced todo lo que Él os dijere. Qué hermosa actitud la que está mostrando María en este momento. ¿Saben por qué?
porque María ahora estaba reconociendo que ya la autoridad no la tenía ella, que ahora ella ya no era la que le iba a decir al Señor Jesús que era lo que tenía que hacer como hijo. Ahora Jesús estaba desligando de María. Jesús estaba conectándose directamente con el Padre, recibiendo la autoridad de su Padre Celestial. Y ya María no tenía más nada que tratar con su hijo. Así es que María aceptó, María reconoció la autoridad que ahora Jesús tenía. Y la madre de Jesús dijo: haced todo lo que Él os dijere. Aquí hay tantas lecciones, mis amados, que nosotros podemos entender. Porque probablemente hayan personas que me estén escuchando y las personas algunas veces equivocadamente piensan que hay que orar a María porque ella es la que está intercediendo delante de Jesús por nosotros. Y eso es completamente contrario a lo que la Escritura nos dice. Es contrario a lo que este pasaje nos está diciendo. Porque aquí nos está diciendo que María se sometió a la autoridad de Jesús y les dijo a los demás: yo aquí no voy a poner la regla, yo aquí no voy a tener la autoridad, la va a tener Jesús. A Él oigan, a Él obedezcan, mis amados hermanos, al que nosotros invocamos, al que clamamos en oración, al que le pedimos que obre a favor nuestro, es únicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es el único que necesitamos orar con fe, con seguridad y con certeza que Él nos responderá en el momento correcto. Qué hermosa la actitud de María como una mujer sumisa, como una mujer mansa, como una mujer sabia. Ella inmediatamente se apartó y dijo: hagan lo que Él les diga. Al Señor Jesús debemos dar toda la gloria y a Él debemos de hacer que nuestra voz se eleve cada vez que necesitemos pedirle algo, porque Él intercede por nosotros delante del Padre. Es nuestro Señor Jesús quien tiene la autoridad en este momento de este milagro. Así es que allí vemos la petición de María y vemos que Jesús amablemente le enseñó a su madre que ahora quien tiene la autoridad es Él, que no es ella la que le va a ordenar qué es lo que va a hacer, porque Él es el que tiene la autoridad dada del cielo. Qué hermoso pasaje. Pero veamos ahora algo más. Ahora veamos la orden que da el Señor Jesús. Quiero que leamos el versículo 6 al 8. Juan 2, del versículo 6 hasta el versículo 8. Y estaban ahí. Por favor, mire, no se pierda. Estos versículos son tan hermosos. No se me vaya a perder, no se me vaya a desconectar. Mire lo que dice el versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Él dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Veamos, en estos 3 versículos hay tanta revelación hermosa de Dios. Recordemos que este fue el primer milagro del Señor Jesús. Recordemos que este milagro nos está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Este milagro también nos está hablando acerca de que Jesús iba a entregar su vida porque Él sabía que todavía no había llegado su hora. Pero veamos en estos versículos qué verdad nos quiere enseñar Dios a través de todo esto. Aquí se mencionan varias cosas, se mencionan varios aspectos que tienen un significado espiritual para nosotros. Veamos qué es. Dice el versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. Mire, estas eran unas como garrafones, garrafas, o qué decir, bueno, usted sabe la palabra que puede usar. Eran tinajas de piedra y ahí habían agua.
Y lo que esto servía es que los judíos tenían como costumbre que ellos no podían tocar la comida sin antes lavar sus manos, sin antes haber ellos purificado sus manos. Así es que estaban ahí, a un lado, esas 6 tinajas. Pero lo que esto nos está mostrando espiritualmente es algo más allá que una simple purificación o limpieza de manos. Lo que aquí el Señor Jesús en su palabra nos ha dejado escrito a nosotros, el número 6 es figura de hombre, o es el número que se utiliza para diferenciar o señalar al hombre. Así es que ahí habían 6 tinajas y da una clave muy específica y dice que eran tinajas de piedra. Ahí nos da una clave muy hermosa. El número 6 es el número de hombre, pero nos está hablando esas 6 tinajas, nos está haciendo una referencia directa al corazón del ser humano, al corazón del hombre, sea hombre o mujer. Es así como muchas veces están las personas. Es así muchas veces como nos encontramos nosotros delante de Dios. Muchas veces tenemos un corazón, pero tenemos un corazón de piedra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. A través de este milagro, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que Él quiere transformar el corazón de piedra de todo hombre que oiga su palabra. Las tinajas nos hablan entonces del corazón de los hombres, porque estaban hechos nada más y nada menos que de piedra. Y eso es lo que hay en nuestros corazones. Muchas veces nuestro corazón está lleno de piedras. Y miren, mis amados hermanos, yo aquí voy a decir algo que quizás a alguno de ustedes le va a hacer que su cabeza se estremezca un poco. Pero yo quiero que usted medite en lo que yo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo recibir a Jesús como Salvador y nacer de nuevo. Esas son 2 experiencias muy diferentes la una de las otras. Miren, hace tiempo, hace unos días, una hermana hablaba conmigo y ella me preguntaba, hermana, ¿por qué es así el corazón del hombre? ¿Por qué es así esta persona? Me decía. Y yo le explicaba precisamente esto. Yo le decía, mira hermana, es que hay una gran diferencia entre haber recibido a Jesús y haber nacido de nuevo. Y eso es lo que sucede muchas veces aún dentro de las mismas iglesias. Yo hace unos días decía en un estudio que estaba compartiendo, las iglesias están llenas de personas convencidas, pero no de personas convertidas. Están convencidas de que no se quieren ir al infierno, de que no se quieren morir, de que no quieren estar lejos de Dios. Están convencidas de no ir al infierno, pero ¿realmente están convertidas las personas? Ese es el punto principal. Ese es el punto que Dios quiere tratar en este milagro de convertir el agua en vino. Las tinajas que el Señor Jesús señaló eran 6 y estaban hechas de piedra, porque está hablando del corazón del hombre, del corazón del ser humano, que está endurecido por los maltratos, por las inseguridades, por el pecado mismo. El corazón se endurece. Nosotros como cristianos no necesitamos ser cristianos convencidos. Necesitamos ser cristianos convertidos realmente al Señor y a su palabra. Porque no es lo mismo ser salvo y haber nacido de nuevo. Vaya por favor conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dele una vuelta a la página. Capítulo 3. Y mire, aquí el Señor Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo. Capítulo 3 y el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, lo que estaba haciendo Jesús en Caná de Galilea, en las bodas. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, por favor, note la respuesta de Jesús en el versículo 3. Mire lo que Jesús dice. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Mire qué impresionante la respuesta que el Señor Jesús, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí es, mis amados hermanos, donde a mí a veces me quedo pensando y meditando que muchos cristianos viven como mundanos y ellos creen que cuando Cristo venga, cuando el arrebatamiento venga, ellos creen que inmediatamente se van a ir al cielo. No, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es veraz, es verdadera. Nadie que sea únicamente un cristiano mediocre o a medias tintas va a poder encontrarse con el Señor en las nubes cuando Él venga. Mis amados hermanos, necesitamos preparar nuestros corazones, necesitamos rogarle al Señor que el nuevo nacimiento sea una realidad en nuestras vidas, que dejemos de ser simplemente salvos y que pasemos a un nuevo nacimiento. Y miren, muchas veces el nuevo nacimiento no es simultáneo con el día en que nos convertimos al Señor. Debería de ser así. Pero muchas personas se convierten al Señor mascando chicle y pensando que van a ir a la fiesta cuando salgan de la iglesia y solo porque repitió esta oración ahora usted ya se va a ir al cielo. No, señores, el que no nace de nuevo no es digno de ver el reino de Dios, dijo Jesús. Le dijo a Nicodemo. Y luego dice el versículo 4 que Nicodemo preguntó: ¿y entonces cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que meterme una vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Mire qué paciencia la de Jesús. En el versículo 5 Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, me encantaría explicar tanto acerca del nuevo nacimiento, pero me desviaría del tema de la primera señal de Jesús. Solo déjeme explicarle en una frase sencilla lo que significa el nuevo nacimiento. Y se lo voy a explicar con la escritura mismo. Vaya por favor conmigo a Ezequiel 36:25. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25 en adelante. Esto es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lo que Dios ha prometido hacer con nosotros, con su iglesia. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es nuevo nacimiento. Cuando una persona aborrece el pecado y las inmundicias, eso es haber nacido de nuevo. Porque el que se convierte al Señor ya no quiere nada con el pecado. Quiere separarse del pecado y vivir en santidad para Dios el resto de su vida. Si alguien es cristiano y continúa pecando, revísese, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Así es que el Señor quiere esparcir su agua limpia sobre todas nuestras inmundicias, y de todos nuestros ídolos nos quiere limpiar el Señor. Pero dice el versículo 26, por favor póngale ojo a lo que dice el versículo 26, ojo y oído. Os daré corazón nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, mire lo que Dios quiere hacer, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mire si no era importantísimo esa primera señal, ese primer milagro que el Señor Jesús estaba haciendo en Caná de Galilea. Nos estaba dando a nosotros el mensaje de que Él quería cambiar, de que Él desea cambiar el corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios cuando ya tengamos el corazón de carne? Lo que dice el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, cuando ya tengan un corazón de carne y yo haya quitado el de piedra, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El nuevo nacimiento básicamente es el nuevo pacto. El nuevo pacto de Dios
exponer las leyes que en el Antiguo Testamento le dio a Moisés en tablas de piedra, Dios ahora quiere ponerlas en un corazón de carne y hueso. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el nuevo pacto. De eso nos está hablando el milagro que el Señor Jesús hizo al decir que le trajeran esas tinajas de piedra, esas 6 tinajas de piedra. De eso nos está hablando, mis amados hermanos, que Dios quiere transformar el corazón de todo ser humano. Solamente basta decirle: aquí está mi corazón, Señor. Entrégale algo feo, que es tu corazón y mi corazón, y Él te va a dar algo hermoso. Te va a dar su espíritu, te va a dar aguas, te va a dar vida, te va a dar los mandamientos suyos escritos en tu corazón ahora de carne. Regresemos por favor al milagro que estamos viendo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Dice entonces el versículo 6 que estaban las tinajas de piedra. Y ya vimos de qué nos habla eso. Es nuestro corazón de piedra, es el corazón del hombre. Pero dice que las tinajas de piedra tenían agua. ¿De qué nos habla el agua? ¿De qué nos figura el agua? Definitivamente, el agua nos habla de la palabra de Dios. La única capaz, el único que puede cambiar cualquier corazón, por duro, por resistente, por obstinado que sea, es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, por eso es que nosotros necesitamos constantemente alimentarnos de la palabra fresca de Dios. Esta palabra es la que nos transforma, esta palabra es la que nos cambia, esta palabra es la que corta lo malo de lo bueno, separa los coyunturas y los tuétanos. Así dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dios quiere, por medio de su palabra, Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos. Si tú y yo deseamos cambiar, dejémonos que la palabra de Dios nos cambie. Meditemos. No es un esfuerzo nuestro, no es en nuestra habilidad, no es algo que con una varita mágica yo voy a cambiar y mañana ya no voy a pecar más. No, es mientras meditemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo cobra vida en la palabra se hace rema y esa palabra te transforma, esa palabra te convierte. Pero ¿qué más dice este hermoso milagro que Jesús hizo? Dice entonces que en estas tinajas, en estas 6 tinajas, le cabían aproximadamente 2 o 3 cántaros de agua o de cualquier líquido. Ahí menciona el número 2 y menciona el número 3. El número 2 nos habla de testimonio y el número 3 nos habla de divinidad. Este milagro entonces que el Señor Jesús estaba a punto de realizar, de lo que nos está hablando, es que todos los que estaban ahí en esas bodas iban a ser testigos del poder de la divinidad actuando a favor de la humanidad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que la palabra y el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Dios es especialista en que todo lo imposible para Él es posible. No hay hombre, no hay mujer que pueda ser difícil para el poder de Dios. Solo debemos confiar y esperar en el tiempo correcto de Dios. Así es que dice el versículo 7, que Jesús les dijo: llenen esas 6 tinajas de piedra que están ahí con agua, llénenlas. Y Jesús dijo: llénenlas hasta arriba. Qué bella la palabra de Dios. ¿De qué nos habla eso? Miren,
Eso nos habla de cómo nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Dice el Salmo 23 y el versículo 5, que dice que nosotros tenemos que tener un corazón que rebose de la palabra de Dios, un corazón que rebose de Él. Por eso es que dice Romanos 10 y el versículo 17, que la fe viene por el oír, pero no el oír las noticias, no el oír las novelas, no el oír lo que dice cualquier persona, el oír lo que dice la palabra del Señor. Así es que necesitamos nosotros aprender a oír la palabra de Dios. Necesitamos aprender a discernir y a degustar cuando es una palabra sana, una doctrina sana, porque la palabra de Dios tiene que estar hasta arriba en nuestros corazones. No se canse. Mire, alguno de ustedes se ha cansado después de una prédica y dice, ay, ya, al fin ya terminó la hermana Susana tanto que habla. Ya terminó la hora, ya, al fin me voy a ir a descansar. No, sabe que yo muchas veces después de que enseño o después de que predico, lo que hago es que me voy a sentar a seguir estudiando en mi mesa. En mi escritorio sigo estudiando. Necesitamos estar hasta arriba, necesitamos estar llenos, completos, que no nos quepa más nada de la palabra, que la palabra sea la que nos inunde completamente. Ese es el deseo de Dios, que de nuestro interior salte esa fuente para vida eterna. Las tinajas entonces debían de estar llenas. ¿A dónde? ¿A la mitad? No, hasta arriba. Necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos llenarnos de la unción de Dios todos los días de nuestra vida. La unción que Dios nos dio ahora, para mañana ya va a estar vieja. Para mañana necesitas una nueva unción, necesitas una nueva llenura del Señor en tu vida, en mi vida. Nunca nos podemos cansar de decir, ay, ya me aburrí de oír palabra. No, es la que nos transforma, es la que nos limpia, es la que hace que el corazón de piedra sea quitado de nuestras vidas. Mis amados hermanos, roguémosle al Señor un nuevo nacimiento. Necesitamos, igual que Nicodemo, nacer de nuevo, y eso se logra por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. ¿Qué más aprendemos de estos versículos? Así es que dice que Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y dice el versículo 8 que dijo Jesús, saquen ahora y lleven. Lo que saquen de las tinajas, llévenselo al maestresala. La sorpresa de los siervos fue que cuando el Señor Jesús les indicó, el agua ya no era agua. El agua ahora era transformada en vino. Y este milagro tan hermoso nos está hablando también de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay un momento, mis amados hermanos, donde el agua que hay, la palabra que hay dentro de nosotros, el Señor quiere también transformarla en vino. El vino en la Escritura nos habla de gozo, y nosotros necesitamos estar llenos de gozo. Dice Nehemías capítulo 8 y el versículo 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Confundimos al enemigo, confundimos a los demonios cuando en medio de la adversidad estamos llenos de gozo. No, nadie puede explicar cómo una persona puede estar llena de gozo en medio de las tribulaciones. Pero cuando nosotros nos gozamos y cuando Dios convierte el agua que hay en nosotros, la convierte en vino, entonces tenemos el gozo de Dios. Y como dice aquel canto tan viejito, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso es lo que Dios quiere hacer, llenarte de su gozo, hacer que el agua, hacer que la palabra de Dios que hay dentro de nosotros sea convertida en vino, para que nosotros rebosemos de gozo y alegría y representemos a aquel que nos ha tomado por soldados. Nadie que ande amargado, triste y cabizbajo está representando a Dios. Cuando los reyes venían y los servidores se presentaban delante de ellos, ninguno de ellos podía estar, como decimos en buen salvadoreño, con la cara jalada. Nadie podía estar enojado ni triste enfrente del rey.
Todos tenían que estar gozosos porque se iban a presentar delante del Rey. De la misma manera nosotros pidámosle la ayuda al Espíritu de Dios, que Él es el que cambia la fuente de la tristeza. Él la cambia en fuente de alegría. Él es el que quita el manto del luto y nos da ese manto de alegría, ese manto de gozo. Solo Dios puede hacer eso, mis amados hermanos. Lo que nosotros necesitamos es como esas tinajas de piedra, decirle: aquí estoy, Señor. Cambia mi corazón de piedra y haz que esta agua que hay en mí se transforme en vino. ¡Qué hermoso! Necesitamos el vino celestial, ese vino que viene de los cielos, para que transforme nuestra tristeza y la transforme en alegría. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender de esta palabra, de este primer milagro del Señor Jesús? Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y ahora quiero que leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Cuando el maestresala probó agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala, el que estaba a cargo de toda la fiesta, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, ¿de qué nos está hablando estos dos versículos para ir terminando ya esta palabra? ¿De qué nos están hablando estos dos versículos? Estos dos versículos nos están profetizando. El Señor Jesús nos está profetizando lo que va a pasar en los postreros tiempos, precisamente con ustedes y conmigo, con la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, yo se lo voy a decir con lo que dice la Escritura. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2 y el versículo 6 al 9. Ageo capítulo 6, capítulo 2 y el versículo 6. ¿Qué es lo que va a pasar en los postreros días, iglesia de Dios? Dice el versículo 6, Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí a poco, yo, dice el Señor, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. ¿Acaso no es eso lo que está sucediendo ahorita? ¿Acaso no están siendo estremecidas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso no se estará comenzando a cumplir lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia? Dice el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones. Cualquier parecido con la coincidencia no es casualidad. Es que la palabra de Dios está a punto de cumplirse. El milagro del agua convertida en vino está a punto de convertirse para la iglesia de Cristo una vez más. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía, dice Dios, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Estos últimos versículos el gran milagro y la señal que el Señor Jesús estaba haciendo en el capítulo 2 de Juan, lo que nos están hablando es del avivamiento que está por venir. Iglesia de Dios, prepárate. Iglesia de Dios, deja que la palabra te transforme, deja que Dios transforme tu vida, porque el avivamiento está a punto de ocurrir. Las naciones reconocerán que el deseado de las naciones está en medio de la iglesia. El deseo de Dios desde el principio era que la iglesia fuera cabeza y no cola.
Pero ahora en día estamos viendo que todo eso no es así. Ahora en día podemos ver que la iglesia es la cola y que el mundo es la cabeza. Pero vendrán días, ha dicho el Señor, donde la gloria postrera de la iglesia va a ser mayor que la primera. ¿Y a qué se refiere? ¿A cuál gloria primera se refiere? A la gloria que descendió en el libro de los Hechos en la iglesia primitiva. El avivamiento que hubo en el capítulo 2 del libro de los Hechos en adelante, eso es figura, pero déjeme decirle, eso es poquito comparado con la gloria de Dios que va a ser manifestada en los postreros días. Necesitamos como iglesia de Dios prepararnos, llenarnos, conocer doctrina. Mire, por favor, no me venga a decir nada. Ay, no, yo no necesito conocer palabra. Yo lo que necesito es ser lleno del Espíritu Santo. No, Señor. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a estudiar la palabra. El Espíritu Santo lo va a guiar a indagar, a buscar más de la palabra de Dios. La unción de Dios vendrá sobre aquellas naciones, sobre aquellas iglesias que como la novia en Apocalipsis se ha preparado, ellos también se han preparado. Mis amados hermanos, el Señor está a punto de traer antes de la gran tribulación, días antes de la gran tribulación, el Señor va a derramar su gloria postrera sobre la iglesia. Ustedes y yo, como hijos entendidos, como hijos de Dios, conocedores de la palabra, necesitamos prepararnos para saber cómo instruir, para saber cómo enseñar, para saber cómo cargar esos hijos espirituales recién nacidos y darles el alimento, la leche espiritual no adulterada. Qué hermoso cómo termina entonces esta primera señal que el Señor Jesús hizo. Definitivamente, mis amados hermanos, que Jesús estaba marcando el inicio de su ministerio en esta primera señal. Dios no se equivoca con lo que Él hace. Todo lo que Él hace está perfectamente orquestado en el cielo y bajo su soberanía. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ponernos en sintonía con Dios y decirle, así como le dijeron esas 6 tinajas. Por supuesto que las tinajas no hablaron, yo lo estoy hablando hipotéticamente. Tenemos que decir como esas 6 tinajas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero Dios nos va a enviar a hacer su obra, pero antes Él tiene que trabajar en nuestro corazón de piedra. Antes Él tiene que quitar el corazón de piedra. Qué hermoso milagro. Qué hermosa primera señal que el Señor Jesús hizo para marcar el inicio de su ministerio, pero también para enseñarnos a nosotros las cosas que están por venir. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú nos has hablado en esta noche, porque tú nos has mostrado, Señor, tu deseo, nos has mostrado cuál es tu voluntad. Nos has mostrado, Señor, que tenemos que nacer de nuevo, que necesitamos, Dios mío, nacer de nuevo. Ayúdanos, por favor, a poder dar la medida del varón perfecto. Ayúdanos a poder, Dios mío, llegar a ser maduros, a dar el fruto que tú deseas en nuestra vida, Señor amado. Nos quedamos reposando en tus manos y sabemos que tú eres fiel, misericordioso, y lo que has empezado en nuestras vidas lo terminará, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por estar conectados y el día de mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios a las 7 de la noche. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Hasta pronto.